hecho, digamos, nos tuvimos que acostumbrar a este tipo de enseñanzas, dado que desde la época de la pandemia se ha facilitado para poder enseñar, pero estábamos más acostumbrados a las aulas, a las sillas, al pizarrón, donde las personas a pasar y como una facultad, como una universidad. Bueno, voy a hacer una oración inicial. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, bendecimos, Señor, y te damos gracias en este sábado que podemos estar aprendiendo, Señor, tu palabra y otros conceptos. Te pedimos que el Espíritu Santo nos asista y hable en nuestro corazón. Te damos gloria y honra en nombre de Jesús, precioso Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Ahí se están conectando algunos más, doctor. Ahí se están conectando algunos más, doctor. Bendiciones para los que se están conectando recién. Bueno, gloria a Dios. Comienzo con una entrada, un preámbulo. Lo estamos hablando en todas las clases, hermano. Lo que está haciendo usted es de mucha bendición para su vida, y más aquellos que desean servir a Dios. El hecho de prepararse en un seminario no hace a que usted pierda espiritualidad. El hecho de prepararse en un seminario es hacer la voluntad de Dios, porque desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento siempre existió la enseñanza de la palabra, y la ejercieron aquellas personas que en la medida de lo posible, tenían una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para poder hacerlo con autoridad, uno tiene que estar en comunión con Dios y tener la gracia de Dios para poder enseñar la palabra con autoridad. Estamos que hoy en día hay muchos maestros por todos lados en este mundo, nos comunicamos mucho más fácil, y también las doctrinas raras o falsas doctrinas se están dando vuelta, o a veces ustedes pueden recibir enseñanzas que no son así. Pero bueno, vamos a tratar de saber ahora. Todos estamos en una materia homilética en donde se aprende a enlazar el conocimiento de la palabra con la preparación de la predicación, sermones, y separamos acá sermón de predicación y de enseñanza bíblica. Son parecidos, pero no son iguales estas definiciones. El hecho de que la homilética no es un término establecido, rígido, sino una posible unión de dos conceptos: la homilética, que es el arte de la predicación, y el estudio de cómo elaborar y comunicar sermones, y la unión, la concatenación, que esa palabra significa enlazar el conocimiento con la preparación de un sermón. Ciertamente, yo llevo 43 años, más o menos 42 años caminando con el Señor, y cuando yo me convertí al Señor había desconfianza con los seminarios, y muchos pastores se ponían mal por los seminarios, pero en realidad sabemos que hay distintas denominaciones, entonces tratamos de hacer una enseñanza interdenominacional. ¿Y qué va a pasar? Usted se está preparando y va a haber una diferencia porque está adquiriendo conocimiento. No es lo mismo un chico que va a primer grado en el colegio que uno que va a la facultad. Tienen distinto conocimiento. Entonces, el conocimiento, hay una frase que dice que no ocupa lugar. Entonces, si el conocimiento va acompañado de práctica
y de sobriedad, el conocimiento es bueno para nosotros. En este caso, dentro del cristianismo, si el conocimiento va acompañado de santidad y de humildad, es de mucha bendición, no solo para el que adquiere conocimiento, sino para el que va a ser ejercido ese conocimiento en beneficio de sus congregaciones, sea maestro de escuela bíblica, sea predicador o el lugar que usted ocupe. El hecho de conocer más lo va a hacer más sabio en cuanto a que el conocimiento, práctica y disposición para Dios, esto va a ser realmente muy bueno para su congregación. Entonces, tenemos que la homilética es el arte de preparar sermones, pero no es solamente todo teórico, porque en realidad lleva también una vida de consagración y también lleva comunión con Dios, sobre todo, y humildad en el corazón. Lo que vamos a aprender nosotros no es para avasallar a los que no saben, sino que uno tiene que reservarse en el corazón y después ponerlo por práctica. Entonces, si usted lo hace con humildad, va a predicar mejor, va a dar mejores sermones y va a dar mejores enseñanzas y va a ver la efectividad acompañado con una vida consagrada a Dios. Hay sermones que son simplemente donde se usan, las estructuras, pero no hay consagración. Entonces, una enseñanza pasa a ser una enseñanza sin gracia de Dios, sino simplemente estructurada. Pero lo que nosotros buscamos no solamente es que usted tenga el armazón para preparar una buena predicación, sino que eso vaya acompañado de vida en comunión con Dios. Para esto tenemos que saber también separar algunos conceptos. Yo preparé en esta tarde, algunas cuestiones para poder saber. Estuvimos viendo lo que es la homilética, ¿no? Que es el arte de preparar un sermón, una predicación, una enseñanza. Pero también tenemos que saber qué es hermenéutica sagrada. La hermenéutica sagrada es la disciplina que estudia cómo interpretar y entender correctamente la Biblia, buscando descubrir lo que es un sentido literal, los significados más profundos de la Escritura y una correcta aplicación. O sea, la hermenéutica sagrada va acompañada con la homilética. O sea, yo preparo, pero tengo que ver el contenido de esos sermones. Es como que quiero hacer una torta y tengo que tener los elementos para poder hacer esa torta. O sea, si una torta lleva harina, huevos, leche, vainilla, son los elementos que tengo que tener. Ahora, si a una torta que es dulce le pongo salsa de tomate, no lo va a comer nadie, porque no es el ingrediente que se necesita. Y se debe conocer de cocina como para hacer una buena torta o cualquier alimento. En el caso de la preparación de lo que vamos a enseñar, tenemos que tener conocimiento escritural. Esto no es una novedad para usted, porque usted puede conocer digamos, cómo hacer una predicación, pero por ahí no conoce la Biblia. Entonces, el hecho es que va acompañado una cosa con otra. O sea, conozco la Biblia y quiero usar bien la herramienta. Si yo tengo una pinza, no es un martillo, ¿me explico? Y no puedo usar una pinza, tiene utilidad una pinza que yo golpeo un clavo, sino que es un martillo para golpear un clavo.
Entonces, hay mucha gente que usa mal la palabra de Dios. Y esto no trae bendición ni para sí mismo, ni para la congregación. Y aún para los que son evangelistas, tienen que conocer la Escritura. Varios ejemplos tenemos. No quiero correr el riesgo de que haya personas en este primer momento que piensan que no vamos a ver Escritura. Sí vamos a ver Escritura, pero hay cosas, hay momentos que no está para citar los versículos, sino para poder dar las explicaciones del caso de cómo nos vamos a conducir. Amén. Bueno. Gloria al nombre del Señor. La hermenéutica sagrada o bíblica es la ciencia de interpretar y entender correctamente la Biblia, ¿no? Eso dijimos. Después tenemos que diferenciar, para que el que no por ahí no me conoce, yo soy abogado, hace muchos años que ejerzo la abogacía, y la abogacía tiene mucho que ver también con la palabra de Dios, porque los derechos que se manejan en el mundo generalmente tienen como base el derecho romano, y el derecho romano fue embebido por el derecho hebreo. Por algo los romanistas tienen lo que es el derecho canónico. Ahora, nosotros el derecho canónico que usan los romanistas lo usamos como referencia o parte histórica para conocer cómo se desarrolló el cristianismo. Y ahí se divide la cuestión, porque nosotros hay cosas que no nos dedicamos a expandir. Nosotros somos cristocéntricos. Cristo es el centro del evangelio. O sea, no fue otro a pagar por los pecados, sino Jesucristo. Entonces, una de las cosas que tenemos que conocer nosotros es la doctrina. ¿Qué es doctrina? ¿Qué es la doctrina? La doctrina cristiana, ¿no? Es el conjunto de enseñanzas de nuestro Padre Celestial revelado por Jesucristo y transmitida a nosotros. Eso es la doctrina. Por el Espíritu Santo, ¿en dónde? En las Santas Escrituras. Cuando nosotros tomamos la Biblia, tenemos que la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, fue escrito hace miles de años. Entonces, dentro de la escritura que se escribió en arameo, en griego, en hebreo, y después del griego pasó al latín hasta llegar al castellano, ha sufrido algunas interpretaciones que en el tiempo inició algunas discusiones teológicas. De acá vamos a tratar de unificar criterios, pero no todo es doctrina, y voy a hacer un alto acá para que no haya confusión, y cuando vayan a hablar con sus pastores, digan que yo estoy enseñando otra cosa. La doctrina es el conjunto de enseñanzas que están en la Biblia. Las costumbres, tanto en el derecho de los países, las costumbres a veces se convierten en leyes. ¿Cuándo son costumbres? Cuando el pueblo comienza a hacer ciertas cosas continuamente, ¿no? Tradiciones que expresan de manera que las personas generalmente se comportan ante una situación particular. Las costumbres concretamente reflejan valores y acciones bien establecidas y utilizadas por las personas en su vida cotidiana. Hace mucho tiempo acá en Argentina hubo problemas con el trabajo, echaban a mucha gente. Entonces, muchos agarraban su coche, carro, como quieran decirle, y se ponían a hacer viajes como si fueran un taxi. Entonces se abrió un montón de remiseras, eran remises por todos lados.
Ahora, esos remises tenían sus reglas, no había leyes, no había forma. Realmente no estaban regidos ni había un sindicato. Y así se manejaron por muchos años, hasta que se pusieron reglas, se ordenaron y ordenanzas municipales. Pero en principio comenzó a ser una costumbre esto y se transformó en ley después. Así hay costumbres en cada país. Las costumbres no son doctrina, las costumbres son costumbres. La doctrina es el conjunto de enseñanzas, ya sean religiosas o políticas, que forman el cimiento de una fe o de un partido político. Entonces, en este caso, nosotros somos cristianos y tenemos una doctrina. Esa doctrina está establecida por Dios y fue Jesús quien nos perfeccionó en el conocimiento de la Escritura, y ya venían cuestiones del Antiguo Testamento, y cuando capítulo 5 al 7, donde está el Sermón del Monte, se va a dar cuenta que Cristo explicó y profundizó la doctrina nuestra. Luego los apóstoles siguieron con las enseñanzas cristianas, ¿no? Y ellos establecieron la doctrina que Jesús le había transmitido. Y así sucesivamente. Pero en cada país había costumbres también. Entonces, digamos, las costumbres hebreas no eran como las nuestras. En Israel no se vivía como en Perú, ni Argentina, ni en Bolivia. Israel tenía sus costumbres. Entonces Dios en algún punto es respetuoso de esas cosas, pero la doctrina es doctrina, por más que las costumbres sean otras. Entonces, muchas veces los misioneros tuvieron que adaptarse a donde llevaban el mensaje, porque había costumbres que tenía que respetar hasta que la luz del Evangelio llegaba y ellos iban modificando estas cuestiones. Luego tenemos la moral. La moral. ¿Qué es la moral? La moral es el conjunto de normas, valores, creencias y costumbres que guían el comportamiento de un individuo o grupo social determinado, lo que se considera correcto o incorrecto, bueno o malo, dentro de un contexto cultural y social específico. Lo que va a venir a hacer el cristianismo es mover algunos valores que no son los correctos, y algunas cosas no tienen que corregirse porque la costumbre de ese país es así. Entonces, en cierta manera, si no afecta a la doctrina básica del cristianismo, la costumbre del país, o sea, no estamos predicando lo amoral, lo que está fuera de la moral. Estamos diferenciando lo básico de la doctrina y la costumbre de cada lugar, inclusive la costumbre de cada congregación. Nosotros somos respetuosos de las costumbres de las congregaciones, pero la doctrina es doctrina y no tiene nada que ver, porque hubo una mala interpretación de algo que nosotros dijimos, o yo particularmente dije, pero es lógico porque muchos hermanos han sido lastimados en las predicaciones y sermones indebidos, dado que el que predicaba no tenía conocimiento profundo y se tomaba de costumbres para castigar. Y el pueblo es de Dios, no es mío el pueblo. Ustedes son de Dios. Yo estoy cumpliendo mi función en este momento de maestro para poder enseñarle algunas cosas que algunas debe saber y otras no, pero bueno, van a adquirir algún conocimiento dada la experiencia que tiene. O sea, 25 años de caminar con el Señor nos da una cierta experiencia que no es para jactarse, ni fanfarronear, ni ponerla en un cartel luminoso. Simplemente tiene que ser volcada a aquellos que vienen detrás y no tuvieron la oportunidad de prepararse, y acá tiene un lugar
que no es muy costoso. Yo no cobro sueldo, yo no cobro por enseñar, yo lo hago de todo corazón porque de gracia he recibido y de gracia doy. ¿Amén o no amén? No sé quién anda por ahí. Amén, pastor, amén. No se vayan al baño y después no me avisan o se quedan por ahí. Porque hay tarea. Si se va y me deja solo hablando, después hay tarea. Ojo, gloria a Dios. Bueno, entonces dijimos lo que es moral, dijimos lo que es costumbre, dijimos lo que es la sana doctrina, dijimos doctrina y también dijimos que es hermenéutica sagrada, ¿no? Y la hermenéutica sagrada lo que da la herramienta para profundizar en decir pavada. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, pues si no se vuelve muy histórico. Cuando nosotros leemos el libro de Jonás, ¿no? Esto no es tremendamente una barbaridad, pero cuando habla de que Jonás fue tragado por un gran pez, no dice ballena. Nosotros pensamos que fue una ballena, pero por ahí no fue una ballena. Por ahí fue un tiburón ballena. O por ahí fue una orca. Es un tipo, pero no es ballena. Pero nosotros decimos ballena. Por decirle algo. O por ejemplo, hay algunas otras enseñanzas que no sabemos. No voy a entrar en demasiado detalle, pero tenemos que profundizar. Que lo que predicamos nosotros sea realmente el sentido que tiene el pasaje. Así que eso lo vamos a poner en la práctica cuando comencemos a desarrollar la escritura. Bueno, habiendo enseñado estas cosas, lo que voy ahora, porque me pidieron esto que haga un repaso, hay tipos de exposiciones. Vamos a ver una clasificación de cuáles son las formas de exponer.